Muy buenos días a todos los presentes. Expresarles nuestros agradecimientos por haber atendido la invitación que formulara la Cámara de Comercio de Valledupar en este importante evento de análisis del desempeño de la competitividad y productividad del Departamento del Cesar, periodo 2023. Quiero en nombre de nuestra Junta Directiva darle los agradecimientos al Gobierno departamental en presencia del Secretario de Agricultura, igualmente a las universidades, UDES, Área Andina, Universidad Popular del Cesar, al Comité Intergremial, que siempre ha estado atento a estas discusiones, a dirigentes políticos ampliamente reconocidos que han estado con la lupa revisando cifras para recomendar, sobre todo en este momento, Miguel, de formulación de planes de desarrollo a nivel municipal y departamental. Pero en forma especial queremos darle la bienvenida a la capital mundial del vallenato, a Fabián Bernal López, igual a Jessica Fernández Malo, que hoy van a disertar en nombre del Consejo Privado de Competitividad y de la Universidad del Rosario en el tema del análisis. Nosotros hace algunos meses convocamos aquí a la presidenta del Consejo Nacional de Competitividad e hicimos un ejercicio académico con otros expertos y llegamos a la conclusión que los indicadores de competitividad, sin decir que están mal formulados, lo que queremos decir es que no hay equidad, porque nos toca competir en la misma bolsa con todas las ciudades capitales del país y departamentos que nos llevan años luz de ventajas en el tema empresarial, en el tema comercial, en el tema de industria, en los avances en salud, en educación. Y cuando uno dice el Cesar en el puesto 22, por decir algo, frente a Bogotá o Medellín o Cali, que en el ranking están en los primeros puestos, siente uno un poco de tristeza, desmotivación, y decimos, es que los cesarenses y también los caribeños no sabemos cómo se come esto. ¿Cómo se puede lograr disminuir las ventajas en el ranking? Pues es que no se trata de eso. Yo creo, aquí para los expertos, que hay que hacer un poquito más de socialización frente al tema. Como decía Petro, hay que hacer la alfabetización de la economía popular. Aquí hay que hacer la alfabetización de cómo funcionan los indicadores de competitividad
porque a veces cuando se hace una rápida lectura de un empresario, entonces encuentra una ciudad que está en el 10º puesto en indicadores, y de nosotros nos encuentra en el 28, en el 25, yo no voy a invertir a una ciudad o un departamento donde no les va bien. Las medidas ahí hay que aclararlas, hay que hacer pedagogía sobre cómo funciona el tema de indicadores. De pronto, si nosotros avanzamos 1 o 2 puestos en el ranking, estamos aportando mucho a la felicidad de la gente. Los indicadores de competitividad en sus avances nos ayudan a mejorar la informalidad galopante que existe en el territorio. Tiene que ser para eso. Nos tiene que ayudar a generar empleo decente para la gente. Nos tiene que ayudar a generar confianza en los territorios. Nos tiene que generar la oportunidad de que nuestros empresarios puedan cumplir con sus obligaciones tributarias dentro de los términos preestablecidos en los estatutos fiscales y en el estatuto tributario a nivel nacional. Para algo tiene que servir eso. Entonces no es cierto que porque aquí el gobierno nacional en el plan de desarrollo para este cuatrenio tenga dispuestos 24 proyectos con una inversión superior a los 19.6 billones de pesos, vamos a dar un salto hacia arriba en los indicadores de competitividad. Las cosas en el Cesar y sobre todo en el mercado laboral no nos va muy bien, mi estimado presidente de la Junta Directiva del gremio que une, FENALCO. Hoy la tasa de desempleo en el departamento del Cesar está en el 15.9%, con cifras del 2022. Aquí en los nuevos estudios que ha hecho el DANE nos coloca en un 9.6, un 9.7. Y todavía nos hacemos la pregunta, ¿dónde se hacen esas encuestas? Porque una cosa es el personal ocupado y otra cosa es el empleado, el contrato realidad que genera por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente, con alguna estabilidad laboral, con toda la carga prestacional que tiene derecho el trabajador según el Código Sustantivo del Trabajo, que son dos cosas diferentes. A nivel nacional, para el 2022, tuvimos la fortuna de ver bajar ese indicador, pero igual todavía en algunos departamentos y entre esos el Cesar no hemos llegado a un solo dígito. El mercado laboral de Valledupar tiene una tasa de desocupación del 18.8%. Y tenemos que reconocer que tenemos 6.7% disminuido con respecto al año inmediatamente anterior. Nos va bien en este ejercicio, en este esfuerzo que hace el sector empresarial, y eso hay que reconocerlo. El sector del comercio, el sector de la microempresa, el sector de los formales, los que pagan impuestos y seguridad social, que son los que debemos identificar inicialmente acá en el mercado laboral.
tenemos alrededor de unos 23.225 desocupados. Hoy podemos decir, en el 2023, 15.853 menos desocupados. O sea que aquí el aparato productivo del empleo formal, Lili, ha hecho unos esfuerzos. Venimos ampliando nuestras nóminas, venimos contratando dentro de la formalización a los trabajadores y a muchos profesionales que nos entrega semestralmente las universidades. Tenemos en el tema de ocupación hoy 191.055 ocupados, 7.543 menos que el año pasado. Aquí hay una preocupación en la tasa de desempleo en Valledupar que no es diferente en el resto del departamento del Cesar. El 17.6% de desempleados son jóvenes. Este gobierno del cambio, potencia mundial de la vida, sentó su propuesta política en la plaza pública de generar empleo y mejorar las condiciones de los jóvenes en todo el territorio nacional. Ya empieza a presentarse, y yo tengo que señalar aquí con mucha franqueza, yo soy proclive al gobierno del presidente Petro. Creo que aquí se pueden hacer cosas muy buenas, reformas que si son concertadas con el sector empresarial, con la academia, con los gremios, podemos sacar cosas muy buenas. Pero aquí los jóvenes siguen en un estado de desesperanza, de pocas oportunidades. Y no vamos a terminar de pronto al final otra vez, no con la primera línea, sino con 2 y 3 líneas. Creo que aquí hay que hacerle el llamado al gobierno nacional de una mayor atención a los jóvenes que tienen la esperanza de ingresar a los aparatos productivos, que tienen la esperanza de convertirse en microempresarios, en emprendedores, con emprendimientos que tengan futuro para poder competir en el mercado local, regional, nacional y, por qué no, en el nivel internacional. En la tasa de desempleo en Valledupar, las mujeres siguen teniendo un rezago, están en un 13.7%. Y yo creo que aquí se habla de equidad. Por ejemplo, nosotros sacamos pecho en nuestra institución de 150 funcionarios de planta que tenemos, por lo menos 115, 120 son mujeres. Esto lo tiene que replicar el gobierno nacional. No únicamente en los cargos de alta dirección, en ministerios donde se le dé la oportunidad a la mujer de ayudar a gobernar y cumplir con unas cuotas que son de orden legal y constitucional. El gobierno tiene que abrir los espacios para que las mujeres que se han preparado para tomarse el mercado tengan la posibilidad de ingresar a generar crecimiento económico, a generar fortaleza en las empresas, porque está demostrado que las mujeres son mucho más eficientes y transparentes en el ejercicio de la administración empresarial. Y los hombres estamos con una tasa de desempleo en Valledupar que raya por el 8.7%. Son estadísticas de datos recaudados a través del PILA
y algunos ejercicios que ha hecho el DANE, pero con la crisis que se ha presentado en el departamento del Cesar. Uno, por el cierre de minas de Prodeco. Dos, por la falta de seguridad jurídica en muchos negocios en el territorio. Tres, por el cambio climático. Cuatro, por un tema que es responsabilidad de todos, tanto el sector privado como el sector público, que es cómo se envejeció el aparato productivo primario, el abandono del sector agropecuario, que hoy no ha visto reverdecerse, como es la promesa del gobierno, y lo que pretendieron en los acuerdos de La Habana con el punto 1 de una reforma rural integral, donde el campo tendría vías terciarias. Aquí el gobierno departamental lo ha hecho y lo tenemos que reconocer, pero solo no alcanza a cubrir las necesidades, Lili, de vías terciarias para un departamento agropecuario de más de 22.000 kilómetros cuadrados, con todos los pisos térmicos, con todas las culturas donde la producción es diferente. Entonces, aquí hay que ir trabajando en estos temas. Hablamos que en Valledupar hay 191.000 ocupados, de los cuales el 66%, 125.286 reyes, son informales. Muchos de ellos le hacen competencia desleal a quienes desarrollan actividades mercantiles lícitas. Y aquí no venimos nosotros a satanizar el sector de la informalidad, y menos cuando el presidente ha dado unas instrucciones de la economía popular en el tema de tenderos, en el tema de vendedores ambulantes. Lo que sí es claro que quien no da paso a la informalidad no le aporta a la generación de empleo, al pago de impuestos, y lo que invita a los demás que están en la formalidad es a dar el paso al lado y volverse informales para no tener que entrar en una controversia y una disputa con la competencia desleal. Solo en Valledupar el 34% de la gente que labora lo hace en los formales. Ahora, aquí hay un índice bastante llamativo, que es el tema de pobreza y condiciones de vida de nuestras gentes. En el Cesar, la pobreza monetaria está en un 51.9%. Una cifra que asusta, Miguel. ¿Qué alcalde puede formular un plan de desarrollo que se pueda ejecutar, que pueda garantizarle a la comunidad vida digna con unos niveles de pobreza monetaria del 51.9%, con un aparato productivo obsoleto, con una propuesta de cierre de minas, de transición energética a los carajazos, que la transición energética sí hay que hacerla, pero esto se toma su tiempo, esto no es de la noche a la mañana. Tenemos que habilitar primero otras apuestas productivas, dotar al campo de los elementos necesarios para lograr la producción, ganar mercado y ganar también seguridad. Aquí se ha generado una desconfianza en las inversiones y ya vamos perdiendo más de 16, 18 meses en esta discusión. A nivel nacional, la pobreza monetaria está en un 36%, nosotros estamos 15, 16 puntos por encima de esa pobreza monetaria.
pero nos llama la atención la incidencia de la pobreza monetaria extrema, que en el Cesar está en un 21.7% con respecto a la media del gobierno nacional, que está en 13.8%. Entonces hay unas inequidades del Cesar y de Valledupar frente a otras ciudades capitales del país. Y si nos referimos a la incidencia de la pobreza multidimensional, también tenemos unos rezagos importantes frente a la media nacional. El Cesar está en el 19.1% para el 2022, cuando la media nacional está en el 12.9%. Aquí hay que analizar unas situaciones del Producto Interno Bruto del Cesar por actividades económicas, explotación de minas y canteras. Hoy llegamos en el año 2022 a un 53.8% del peso del Producto Interno Bruto con respecto al resto. La Administración de Defensa y planes de seguridad, ejército, policía y otras instituciones están pesando el 10.9%, se disminuyó alrededor de 6 puntos con respecto al año 2019, y esto nos muestra a los empresarios que la administración pública no ha hecho las inversiones que se requieran, y es uno de los cuestionamientos que se le hace al gobierno nacional, que recuperó o logró captar 2 reformas tributarias y parte de las inversiones en los territorios no se han realizado. Y Miguel, en el Cesar sí que lo hemos visto, hemos estado totalmente abandonados de inversión pública del orden nacional, porque seguimos sacando pecho con la Ruta del Sol tramo 2, tramo 3, seguimos sacando pecho con la transversal Carmen de Bolívar, Bosconia, Valledupar, seguimos sacando pecho con el aeropuerto Alfonso López y el aeropuerto Acaritama de Aguachica, que estuvieron contratados desde hace 12 años y a la fecha las condiciones de la infraestructura no han avanzado en los porcentajes que se requieren para lograr la movilidad y la competitividad que el territorio requiere. En este gobierno estamos esperando que de esos 19.6 billones de pesos que están en los planes plurianuales de inversiones y que se encuentran inmersos en el plan de desarrollo del cuatrenio, se puedan contratar. El comercio, que es dinámico aquí en el territorio, comercio legal y comercio ilegal también, es dinámico, genera, hoy está en un 8.7%, disminuyó con respecto al 2019, perdimos algunos puntos del Producto Interno Bruto, y esto tiene explicaciones. ¿Por qué el sector comercio, por mayor y al por menor, reparación de vehículos y automotores, ha disminuido con respecto a años anteriores? Pues el cierre de minas de Prodeco. Los trabajadores de Prodeco cambiaban de carro todos los años, cambiaban de vivienda, compraban en las grandes superficies, ni siquiera en el mercado, utilizaban ropa de marca, zapatos de marca, y tenían más de 2 hogares que sostener, ¿sí? Entonces, esta situación de crisis, de cierre de mina, ha generado una pérdida de puntos en el Producto Interno Bruto de este sector. En el sector de agricultura nos mantenemos hace
muchos años, tratamos de subir un poco ahí en medio de la pandemia, pero si no hay reactivación económica en el sector agrícola, ¿y eso se logra con qué? Con vías terciarias. ¿Se logra qué? Con asistencia técnica. ¿Se logra con qué? Con electrificación rural, con educación, con salud, con semillas certificadas, con crédito blando y con aseguramiento del mercado. Y eso sí permitiría que se cumpla la promesa del presidente Petro en el sentido que nos iba a entregar un César verde y no un César negro. Aquí no se ha avanzado mucho en el tema de inversiones y en palabras del ministro de Comercio, Industria y Turismo, en una reciente reunión que tuve con él, me decía, usted tiene la razón, no hemos hecho nada en el Cesar por la reconversión laboral. Cerró Prodeco, entregó títulos, el gobierno no ha tenido la voluntad política de entregar los títulos que dejó Prodeco para seguir en la explotación carbonífera por lo menos por 10 años más, que esos recursos los podamos invertir en la transición energética justa que quiere. Hay actividades inmobiliarias e industrias manufactureras. Hay una apuesta importante del gobierno nacional en la industria manufacturera. Hay un Sasca aquí en el Atlántico, donde nos quieren absorber que nosotros entremos en ese ejercicio con ellos. Igual aquí se está planteando la posibilidad de un Sasca en las cárceles de alta y mediana seguridad para poner a hacer algo y conocer las capacidades productivas que tienen los reclusos de la cárcel de alta y mediana seguridad. Aquí se viene hablando de eso, Milton, de los Sascas, pero simples propuestas de Impulsa porque no tienen plata para hacer eso. No tienen plata. En una reunión que tenía con el presidente de Impulsa, me preguntó cuánta plata tienen ustedes. Porque nosotros lo que tenemos son 7.000 millones de pesos para 10 Sascas en todo el territorio nacional. Eso no sirve ni siquiera para convocar a la asociatividad en los territorios y lograr sacar ventaja de unos proyectos que pueden ser buenos, pero que sin plata no son ejecutables. Hay un caso interesante en la producción de carbón del Cesar. En el año 2019 estuvimos en un promedio de 52 millones de toneladas en la producción de carbón con mercados internacionales. Cuando empezó la pandemia, empezó a bajar la producción por los requerimientos del gobierno nacional, por las prevenciones y todos los protocolos que se exigían, pero hay algo simpático en esto. Empezó a bajar el precio del carbón y llegamos por allá en el año 2019, y esta es una de las razones por la cual Prodeco entrega los títulos mineros. Explotar carbón a menos de 50 dólares de tonelada en el mercado internacional, pues esto generaba pérdidas. Y corrió en medio de la pandemia, además de los valores internacionales del carbón, por debajo de 50 dólares, se presentó la situación de la pandemia. Y además de eso, tuvieron dificultades con las comunidades indígenas para abrir nuevos botaderos de desechos, porque no se presentaba la oportunidad de una consulta previa inmediata. Y sumado a eso, el comportamiento de algunos alcaldes en el área, en las exigencias donde pretenden que las multinacionales mineras se conviertan en un paraestado que resuelvan los problemas de educación, de salud, de vías
y auxilios y becas y de todo. No, las empresas multinacionales y los empresarios vienen a los territorios a generar riqueza, a ganar plata. Para eso pagan impuestos, pagan regalías y hacen algún ejercicio de responsabilidad social empresarial. Lo que no podemos permitir es que las empresas terminen siendo dueños y señores de los territorios y asumiendo las responsabilidades que son del Estado y que deben ser asumidas con los impuestos que pagamos los colombianos. Entonces miren que terminado ya parte de la pandemia, en Europa, sobre todo en Holanda, en Alemania, se abren las industrias que ya habían cerrado para que no operaran con carbón. Entonces empieza una demanda. Se viene el conflicto entre Ucrania y Rusia y también algunas dificultades con Australia. Entonces se hace muy apetecido el carbón colombiano. Aquí hay empresas que han vendido toda la explotación del año en forma anticipada y resulta que el carbón llegó a tener precios superiores a los $300 por tonelada, de 50 a 300, 350 y muchos a 400. Y hoy cuando el gobierno nacional tiene una cifra para el primer trimestre de explotación de carbón que no supera las 5 millones de toneladas y que en el 2022 solo explotó 30 millones de toneladas, el Producto Interno Bruto se disparó, creció casi en un 20% con respecto a los demás sectores. Entonces esto es interesante. Si hubiéramos aprovechado lo de Prodeco, pues la cosa para el Cesar fuera totalmente diferente. Inclusive yo le había planteado a la anterior ministra de Minas y al gobierno nacional, oye, ¿por qué no negociamos con las multinacionales mineras que ellos sean los responsables de la transición energética, como lo viene haciendo Prodeco en este momento, con paneles solares, energías limpias, en La Guajira eólica? Ellos tienen primero los recursos y en segundo lugar tienen la capacidad de generar esas energías. Aquí nos cerramos a la banda, aquí Prodeco no va más, se hizo una ronda minera donde se presentó Patria Energética como uno de los aspirantes a que le entregaran los 3 títulos de Prodeco y el gobierno se resiste a esa posibilidad. Ahora, en cuanto al PIB, diversificación y productividad, aquí hay unos sectores potenciales que son la agroindustria, valor agregado a los productos que se producen en el territorio, pero no tenemos la infraestructura. Aquí solo hay alguna infraestructura en Palma Africana, donde Carlos Murgas tiene algunas plantas procesadoras. El tema de energías renovables, en el Cesar tenemos el parque de energía solar más grande del país, más de 200 hectáreas en El Paso, y hay unos proyectos muy importantes para el territorio que pueden superar inclusive en un momento dado las 600 o 800 hectáreas. Pero aquí hay un problema, que no te genera empleo. El tema de energía limpia no genera empleo, ni genera regalías, pero un problema adicional. No, ni un solo kilovatio de esa energía se consume directamente en la costa caribe colombiana. Eso va a la bolsa y la bolsa empieza a hacer la distribución de esa energía con los operadores que hoy tenemos como Afinia, donde tenemos dificultades por los costos de la factura, donde a pesar de las promesas y las diligencias hechas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y a través de algunas presiones de organizaciones sociales, no hemos logrado resolver este impasse que atenta contra la productividad en el territorio, sobre todo
en el Caribe colombiano por el clima, donde la cadena de frío pues requiere energía. Aquí hay unas propuestas a través de varias instituciones del Estado y del sector financiero de financiar los paneles solares para hacer la mutación a la energía solar, que no es suficiente para mover las maquinarias y los equipos que se utilizan en las actividades agroindustriales en el territorio. En un estudio que se hizo con el Ministerio de Minas y Energía y todas las universidades y los gremios, Lili, se habló de la diversificación productiva del territorio y hablamos de turismo y cultura. Aquí en el Festival Vallenato logramos traer alrededor de 300.000 personas en una semana y mueven más de 250.000 millones, pero es una actividad al año. Este año se logró lo de Silvestre, que trató de equiparar a lo del Festival Vallenato. Eso ayuda a mover la economía, pero no los indicadores de competitividad, porque esa economía se hace con informales. Esa plata se va del territorio, esa plata no se ve la inversión en mejoramiento de calidad de vida de la gente del Cesar. Estamos hablando de hortifrucultura, hay una apuesta muy importante que se está trabajando en cacao, venimos trabajando en cafés especiales, ya con un clúster bastante dinámico. Si nosotros tomáramos la decisión, que es una decisión que debe tomar el gobierno nacional, y que la humanidad está hablando de eso, el tema de no más energías con recursos fósiles. Entonces tendríamos por lo menos que hacer 6 veces las actividades comerciales aquí en lo que tenemos. O por lo menos 7 veces concentrarnos en ampliar la actividad de la agricultura. O dedicarnos 15 veces más al tema de la construcción. O 19 veces más a actividades inmobiliarias. O 20 veces a la industria manufacturera. O 63 veces a las actividades artísticas, que yo reconozco que sí deja plata, pero que al final no hay formalización en estos temas. Hay unos temas ahí viejos del Do Business que es importante inclusive para el mismo Consejo Privado de Competitividad. El último informe lo tenemos al 2017, donde somos muy buenos en el registro de propiedades, ocupamos el puesto 3 de 32 y somos muy malos, muy difícil, Reyes, que los empresarios puedan pagar los impuestos en forma rápida. Hay mucha tramitología y desconfianza para el pago de los impuestos. Y aterrizamos en lo que hoy vienen aquí los dos expertos del Consejo Privado de Competitividad a hablarnos, el índice departamental de competitividad del 2023. Nosotros ocupamos una posición, secretario de Agricultura, de puesto 22. Y muchos se sienten deshonrados del puesto 22. Y eso genera desconfianza inversionista. Entonces, aquí hay que hacer un poco de pedagogía sobre cómo se deben interpretar los indicadores de competitividad en las regiones. El aporte nuestro al Producto Interno Bruto en el departamento para el año 2021 estuvo 23 billones, nuestra participación a nivel nacional el 1.96%, recibimos 2023, 2024 vamos a recibir por lo menos 1.4, 1.5 billones de regalías, a pesar del cierre de Prodeco, pero es porque si logramos mantener los precios del carbón en los mercados internacionales y que muchas empresas como CNR vendió anticipadamente a empresas también multinacionales la producción del año totalmente, no tienen una tonelada para ofertar en el mercado
internacional. Seguimos creciendo en población, 1.373.000 habitantes más o menos, y aquí difícilmente podemos cuantificar dentro de este 1.300.000 la migración venezolana por el sur del Cesar, por el norte del departamento del Cesar, que en un ejercicio que hicimos con Migración Colombia nos daba unos 70.000 que fueron beneficiarios del Estatuto de Protección Transitorio del migrante venezolano, pero es que todos no se dejan registrar ni se dejan identificar. Esto, no quiero hacer satanismo, ha generado unos problemas serios en la movilidad, en la seguridad y en la formalización en el territorio. Pero igual, esta es una gestión humanitaria que hacemos con los hermanos venezolanos. Esperamos que ese conflicto se logre superar rápidamente y logremos que muchos venezolanos retornen a su país. Ahora quisiéramos pues mirar rápidamente los 4 factores que se estudian en este informe, donde tenemos condiciones habilitantes, instituciones donde no nos va bien, infraestructura donde tenemos todavía algunos rezagos, adopción de TIC nos falta, y el sistema ambiental. Ocupamos los últimos puestos por allá en el 30, pues claro, todo el impacto negativo de la explotación carbonífera, la explotación de minas y canteras y la falta de presencia y autoridad de quienes tienen la responsabilidad de vigilar el manejo que se hace del medio ambiente. Ese puesto 30 sí nos da vergüenza. Ahora, el capital humano, dentro de los 4 factores, salud, puesto 12, educación básica y media, y el puesto 26. Y aquí se habla de megacolegios y se habla de inversiones y dotaciones. Creo que aquí hay que hacerle desde ya un reconocimiento especial al Colegio Loperena, que logró el 2º puesto en las pruebas saber en el Caribe colombiano y el 7º puesto a nivel nacional. Eso sí es una buena noticia, pero en el tema de educación básica y media, en este factor no nos va bien. Entorno para los negocios, puesto 15, y pudiéramos mejorar, nosotros somos muy buenos. Aquí están los antioqueños, los tolimenses, los huilenses, los bolivarenses, los amarios, de todas las regiones del país y del mundo, además de los turcos y los libaneses, están haciendo negocios, pero necesitamos reforzar temas de seguridad y de confianza en las inversiones. Y tenemos educación superior y formación para el trabajo, el puesto 21. Aquí el SENA viene haciendo algunos ejercicios, las universidades. Entorno para los negocios, como le decía, el puesto 15. Tenemos eficiencia de mercados, mercado laboral, 29 puestos. Sistema financiero, 24. Ese sistema financiero aquí es difícil, no ayuda. Eso aquí es únicamente, piensan en ellos y no en sus usuarios. Las transacciones no son fáciles de realizar, el crédito, etcétera. El tamaño del mercado, claro, puesto 7º, somos buenos, estamos exportando a pesar de las reducciones mucho carbón. Y tenemos los factores de ecosistemas e innovación, sofisticación y diversificación en el puesto 21, innovación en el puesto 25. Esto Carlos y demás de las universidades, aquí hemos hecho con ustedes, con el área andina, con otras universidades, con los gremios, un trabajo duro en innovación.
Pero estas informaciones creo que es que no se escalan al Consejo Privado de Competitividad para poder avanzar en estos indicadores. Nosotros aquí acabamos de preparar 40 empresas con prototipados muy serias e innovadoras. Trajimos a expertos internacionales, a quien hizo la batería del teléfono celular, que es un hindú. Trajimos de Estados Unidos a gente experta en esto. 40 empresas que ya hoy se pueden comer en el mercado local, regional, nacional y hacer presencia a nivel internacional, que esto no lo vemos sumado. Hicimos con un proyecto Versa con regalías 12 empresas, también con prototipado, 240 empresas en seminarios preparándolos para esto. La Universidad UDES ha hecho un ejercicio muy importante con el gobierno departamental, pero estas cifras, Carlos, no las vemos que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones dentro de esos indicadores. Lo han hecho el intergremial, como en infraestructura. Aquí hemos avanzado en la ruta 2, ruta 3, hemos avanzado en algo de modernización en los aeropuertos que tenemos, algo sobre la navegabilidad en el río Magdalena, en la vía férrea entre La Dorada y Chiriguaná, y los indicadores no nos ayudan. Aquí el sector público, el sector privado de pronto no van cirniendo la información, no la van actualizando, que eso se debe hacer con un ejercicio muy académico, con la Comisión Regional de Competitividad, que debe tener mayor funcionalidad, y con las universidades, y que le podamos nosotros suministrar estas cifras para mejorar los indicadores. Yo creo que en el Cesar están pasando cosas, de las buenas y de las malas, y eso tiene que ayudarnos a mover, sea hacia arriba o sea hacia abajo, pero aquí el trabajo de estos indicadores es que se refleje en la felicidad de la gente. Quiero expresarles en nombre de la Cámara de Comercio Valledupar los agradecimientos por este acompañamiento, y tenemos un compromiso de seguir trabajando para mostrarle al país y al mundo que vale la pena venir a hacer inversiones en el Cesar, departamento piloto de Colombia.